Bien, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a iniciar, vamos a dar inicio ya a nuestra clase. Vamos a estar orando al Señor para que sea el Señor quien obre, ¿verdad? En lo que vamos a hacer. Si es que vamos a compartir esta oración, vamos a iniciar. Así es que alguien puede orar, por favor, dirigiéndonos y rogando al Señor que nos ayude en la clase que iniciaremos hoy. Vamos a orar. Ven. Dios bueno, Dios maravilloso, te damos las gracias por la misericordia que nos da de que estemos reunidos en este momento para aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu dirigiendo cada palabra que se dice, cada pensamiento, Señor, y que todo vaya de acorde al tuyo. En el nombre poderoso de Jesús, presentamos nuestros corazones que estén prestos a escuchar tu palabra y a poner en práctica lo que aprendamos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, no le pude enviar el examen, pero está ahí. En esta semana se lo voy a enviar como quiera, Dios mediante. Lo que pasa es que no se quiso convertir, se descarrió. No se quiso convertir a un programa que yo pudiera enviárselo y que fuera cómodo para ustedes llenarlo. Entonces, por eso no se lo pude enviar, pero el examen va. Acuérdense que el examen no es para pasar o quemarse, sino para compartir experiencias. Amén. Entonces, ya hoy iniciamos una nueva materia que es homilética. La homilética. Así es que pueden ir tomando sus apuntes sobre esta parte. ¿Y cuál es el propósito, verdad, del curso? Que al terminar, el alumno estará capacitado para elaborar sermones homiléticos de acuerdo al modelo que les vamos a enseñar. Vamos a tener varios modelos. Hoy vamos a dar simplemente pinceladas. En esta semana daremos pinceladas, pero luego estaremos ampliando algunos conceptos. Hoy los conceptos no serán tan amplios porque estaremos presentándoles los tipos de sermones. No trabajaremos todos los sermones, trabajaremos solamente el textual y el temático, porque el expositivo será en homilética 2. Damos homilética 1 y homilética 2. Esta clase es una clase teórico-práctica, porque llegará un momento en el que ustedes van a grabar pequeños sermones de 3 a 5 minutos y me lo estarán enviando y yo entonces les haré una evaluación. Claro, no todos los que tomen esta materia saldrán siendo predicadores, pero yo confío en que algunos tengan cierta destreza para la educación, en que otros se conviertan quizás en conferencistas, en charlistas, que los que ya lo son se perfeccionen en el área y que los que ya predican pues puedan perfeccionarse aún más en el área. Luego entraremos entonces en lo que es el sermón expositivo, que ya esa es la segunda parte de la homilética y estaremos compartiendo algunas experiencias. Así es que esta es una clase que será de teoría, pero que también será práctica. Amén. En alguna ocasión, entonces, algunos predicarán por aquí. No todos, por causa del tiempo, pero también a mí me gusta esta parte. Escuche cómo lo vamos a hacer. Posiblemente, si nos da el tiempo, algunos predicarán ahora en este, cuando digo ahora digo, me refiero a la homilética 1 y otros que yo sé que ya están experimentados, a lo mejor estarán predicando en la homilética 2. Entonces, habrán sermones a lo mejor de 5 minutos solamente. Entonces, en esos 5 minutos, todo el mundo en un momento abrirá su micrófono y hará una crítica constructiva al mensaje. O sea, todos aquí seremos críticos del mensaje. Quienes no se sientan al principio con la total seguridad de predicar por aquí para todo el grupo,
me lo avisa con tiempo, porque hay gente, yo me voy a salir porque me da vergüenza. Entonces me manda el sermón a mí solo al principio, yo le critico, le doy la salvedad para que luego entonces pueda hacerlo de manera pública. Bien, ¿alguna pregunta con el modo? Le voy a explicar por qué yo tengo esta manera de dar homilética. Porque es fácil tú aprender mucha teoría, pero sin nadie que te corrija. Además, yo lo que pretendo es crear un maestro o un predicador o conferencista o charlista que acepte críticas, que acepte correcciones, que acepte cuando alguien le diga, mira, yo no entendí tu sermón, o yo no entendí tu conferencia, o yo no entendí lo que tú hablaste, quisiera que tú me expliques. Y déjeme decirle algo, hasta a Jesús le hicieron eso. En un momento dado los discípulos dijeron, maestro, no entendimos nada de lo que tú enseñaste. No entendimos, no comprendimos. Tú hablaste chino en ese momento. Por favor, explícanos específicamente cuando él habló sobre la parábola del sembrador. Entonces, hay gente que a mí me ha abordado después de yo bajarme del púlpito y al terminar un culto en iglesia ajena, en iglesia donde me han invitado a predicar, y miembros de la iglesia me han dicho, ¿a qué usted se refirió cuando dijo esto? ¿En qué usted se basó cuando dijo aquello? Gente que toman apuntes. Entonces, yo debo tener la preparación y la capacidad y también la humildad para aceptar que me pregunten, que me cuestionen y que algunas personas no estén de acuerdo conmigo en lo que yo he emitido. Igual me ha pasado en las redes sociales, que he tenido críticas en las redes sociales, en sermones, y he tenido que saber cómo responder directamente. También en la radio me ha sucedido y yo he tenido que aprender a sobrellevar las críticas y a aprender también de algunas de ellas. Por eso es que yo me gusta llevar esto teórico práctico y que la prédica sea para todo el mundo y que todo el mundo pueda criticar, porque también quien critica en algún momento también se va a sentar en el banco de los acusados a ser criticado. Entonces, es una estrategia que yo he creado para que podamos opinar y para que también aceptemos la opinión de otros. Conforme a lo que he dicho, ¿alguien quiere preguntar algo o quiere opinar algo en base a esto que he dicho de cómo yo doy la clase de homilética? Cuando yo lo doy personalizado, ¿verdad? Presente todo el mundo, también lo hago así. Yo por aquí se me ha hecho un poco más difícil, pero de todas maneras hay un momento en que parte de mi clase yo lo tomo para escuchar sermones de 5 minutos. Bien. ¿Algo que preguntar sobre lo que he dicho? ¿Alguien no está de acuerdo con esta manera de dar la materia? Grite ahora o calle para hasta algún momento. A ver. Si se mantienen callados significa que todo el mundo entendió y está de acuerdo. Pastor José Luis. Sí, amado, que le animo a los muchachos, a todos, que se pongan para esta materia, porque creo que, como usted explicó, si tienen miedo, vergüenza, pues que lo hagan entonces de manera privada, pero en ese caso no es el caso que lo hagan así. Eso es como un método para que salgan, pero lo correcto sería que lo hagan en público. Amén. Amén. Para saber cómo se desenvuelven. No es para criticarle que lo hacen mal, ni para burlarse, no. Sino es para que aprendamos uno con nosotros. Amén. Amén. No tenemos que aprender de alguien, sea quien sea nuevo o sea bien. Yo puedo usar a cualquiera. Sí, hermanos, a mí todavía me critican. Yo he dicho palabras en el púlpito, les repito, yo en el púlpito a veces me confío mucho y he dicho palabras que hay gente que no le ha gustado y me han llamado, pastor, lo hemos oído varias veces, dijo tal palabra, ¿qué tal si la cambia? Y en el momento me duele, pero después yo digo, ok, vamos a cambiar por amor a ellos. Entonces, todos nosotros debemos aceptar las críticas. Quien critica debe ser objetivo.
objetivo y debe decir por qué, y debe ser claro. Entonces, son críticas, hermanos, que nos pueden ayudar. Entonces, y además, recuerden que quien critica en algún momento será criticado. Entonces, esta es una ventaja que tenemos y todo es un círculo de aprendizaje. Todo esto yo lo he hecho, hermano, mire, yo he tenido gente que ha llorado, que se han sentido muy mal, pero eso mismo los ha ayudado a crecer. Después, cuando terminamos, ellos han testificado, incluso en graduaciones, han testificado lo que le ha pasado y cómo esto le ha ayudado a crecer y a prepararse en el liderazgo, porque se supone que aquí estamos enseñando a líderes y a futuros líderes. Y esto del sermón o la enseñanza, imagínense ustedes que el pastor José Luis por aquí va a ver, ¿verdad? Y déjenme decirle, también el pastor José Luis va a predicar por aquí. Entonces, esto, lo que es igual no es ventaja, hermano. Entonces, ¿qué pasa cuando José Luis escuche que se le están preparando nuevos predicadores, nuevos conferencistas, nuevos charlistas? Entonces, esto es una manera también para descubrir talentos que quizás ni siquiera usted sabe que lo tiene. Entonces, a mí no me gusta predicar. Ok, respetamos eso. Pero aquí hay una clase que es de la predicación. Amén. Entonces, esto es parte del currículum de esta materia. Amén. Entonces, mi plan es que usted al terminar, no esta solamente, sino al terminar las dos materias o las dos partes de la materia, usted pueda primero elaborar un sermón. Usted debe estar capacitado para elaborar un sermón y también para enseñarlo o predicarlo, o ya sea una conferencia o lo que sea. Miren, yo siempre ponía a la gente y se me quejaban que en 5 minutos, que tanto, que es muy poco, yo no puedo decir lo que en 5 minutos. Hermano, si usted te escucha algunas prédicas, y yo lo voy a enviar a ustedes, yo estoy enviando algunos pequeños sermones por el grupo. Es con miedo que lo hago, porque a veces creo que los demás van a querer también mandar cosas. No, esos mensajes cortos que yo estoy enviando ha sido una preparación para que ustedes se den cuenta de que en 3, 4 o menos de 5 minutos usted pueda dar un sermón acabado, bien preparado. Para yo poder predicar ese sermón o dar ese devocional de 3, 4 o menos de 5 minutos, yo tengo que prepararlo, yo tengo que sentarme, tengo que escudriñar las escrituras y tengo que escribirlo, tengo que elaborarlo para no pasarme del tiempo que yo ya he previsto para dar este sermón. Entonces no es que yo me estoy grabando, ay, me pasé, nunca me he pasado. Y yo no lo hago previamente diciendo, voy a predicar 3 minutos, 4, no. Yo lo hago para predicar, para hablar un mensaje en menos de 5 minutos, porque también yo lo grabo en un video. Entonces yo tengo que cuidarme para que la gente no se canse. Bien. Entonces, Pastor, sí, mi hermano. quería decirle también con relación a eso de que en la actualidad usted sabe que, por ejemplo, cuando el Espíritu Santo va a hablar, Él habla como quiera y a través de como quiera y el tiempo que Él quiera. Entendemos eso. Pero ustedes saben que en la actualidad ya no podemos estar, o sea, sí podemos, pero las personas a veces, si escuchan más de 5 minutos, más de 10 minutos, un video, un audio, se sienten incómodos y como que quieren soltar eso, usted sabe, como que si lo sienten una eternidad. Oiga, la gente lo que está es pendiente en hacer sus propias cosas. Por eso digo, si son 5 minutos, a mí estaría bien. Si son 10 minutos, estaría bien. Si son, o sea, porque el Espíritu Santo como quiera, si va a hablar, habla como quiera. Amén. Pero teniendo en cuenta de eso, de que ya la gente lo que está en escuchar cosas cortas. Exactamente. Miren, cuando yo prediqué mi primer sermón, eran 5 minutos y yo me tomé 20. Un nuevo creyente, menos de 4 meses en el evangelio. Mi segundo sermón fue más o menos como de 2 horas en una vigilia. Y mi tercer sermón fue de 1 hora y 45 minutos en un retiro. Entonces, ya yo me acostumbré a eso mismo. Lo que el Espíritu diga, eso se hará cierto. Lo que el Espíritu traiga. Entonces, esto puede traer, hermanos, que la emoción me lleva a mí a hacer más cosas de lo que el Espíritu quiere. Entonces, por eso es que es importante que uno elabore el sermón. Miren, es igual que una clase. A usted le da, si usted es profesor o profesor en una escuela, usted no puede ir a dar una clase hasta que se termine. Hay un horario, hay una planificación.
son 45 minutos que usted va a dar clase. Miren, está ya comprobado que en un sermón que usted esté dando en una iglesia, después de los 30 minutos ya la gente se perdió. Tiene que ser demasiado bueno. Tiene que ser que el Espíritu Santo esté demasiado en el asunto para que una gente pueda continuar llevándole el hilo a un sermón de más de 25 o 30 minutos. Tiene que ser que el Espíritu Santo esté ya usted sabe, en la buena para que esto pase, hermano. Entonces, se ha entendido que un sermón más o menos debe durar entre 25 a 30 minutos máximo. ¿Para qué? Para que le pueda quedar algo a la gente. Cuando yo me convertí, la gente iba con una nota, iba con un papel, iba con un cuaderno a los cultos para anotar y en su casa a hacer lo que yo digo, rumiar. O sea, volver otra vez a ver lo que aprendieron en la iglesia. Pero hoy en día la gente va con un celular a nada. Hoy en día la gente casi ni Biblia lleva a la iglesia. Entonces, y por eso es bueno a veces hasta proyectar, poner algunas proyecciones, porque como dice el pastor, ya la gente está en el tiempo de lo rápido. La gente está en el tiempo del microondas. La gente está en el tiempo de que ya a qué hora llegamos, a qué hora nos vamos. Entonces, eso está pasando en las iglesias hoy en día. Y para que algo le quede, nosotros tenemos que ser sabios. Pastor, y entonces el Espíritu Santo, decía el pastor una palabra sabia ahorita. Si el Espíritu Santo va a hablar, él va a hablar como quiere. Y vamos a hablar de esa parte en un rato. Se supone que para usted poder dar un sermón, usted lo primero, número uno, debe ir en oración a la presencia del Señor. Número uno. O sea, usted no puede pensar que simplemente usted va a predicar de lo que usted sabe y ya. No. Óyeme, hay un grupo de gente que va a la iglesia y dice, yo no preparé nada, hermano, no me dio tiempo, pero lo que el Espíritu ponga, eso yo voy a hablar. Desde que una gente dice eso, créame, ya a mí me borró, yo borré totalmente. Ya yo no estoy esperando nada que sea concreto, nada que venga a bendecir mi vida, porque esa persona lo que va a hacer es a inventar allá arriba. Esa persona lo que va a hacer es a sacar de donde no hay. Va a entrar en el emocionalismo y va a empezar a tirar puya o a hablarle a uno o al otro o lo que le llegue en ese momento. Cuidado con esto, hermano. Cuidado con esto. Porque Dios es ordenado. Dios es organizado. Desde el Génesis lo estamos mirando. Que Él creó cada cosa en su momento y lo puso en su lugar. Yo creo que el Espíritu Santo es soberano. Él puede hacer como Él quiere y cuando Él quiera. Pero, hermano, lo primero que yo debo hacer para yo poder predicar un buen sermón, número uno, es orar. Es hablar con Dios. Porque Dios fue quien hizo a cada uno de los hermanos y amigos que estarán ese día en la congregación. Es Dios quien le conoce. Es Dios quien escudriña su pensamiento. Es Dios quien sabe sus necesidades más profundas. Entonces, ¿a quién debo ir para que Él me diga, para que Él me eduque, para que Él me enseñe, para que Él me ilustre de qué cosas tienen estas personas necesidad? ¿Y qué mejor manera que orando, hermano? La oración es la que me va a permitir a mí conocer. Yo siempre digo, mientras más intimidad yo tenga con Dios en oración, más fácil Dios me revelará sus secretos más profundos. Amén. Entonces, yo quiero que Dios me revele sus secretos. Yo quiero que Dios traiga el rema a mi cabeza, pero yo no me comunico con Dios. Pero yo no hablo con Dios. Es como decir, por ejemplo, en un examen un poco difícil, en un examen que yo tenga, yo no estudié nada, yo no me preparé, yo no miré el cuaderno, yo no miré el libro, y entonces cuando estoy sentado en la butaca, cuando recibo la hoja, le digo, Dios, ayúdame, Dios, dime las respuestas. ¿Qué le estoy diciendo a Dios? Tú eres un tramposo. Tú no eres alguien que eres justo. Tú no eres alguien legal.
porque tú me estás mal acostumbrando a ser alguien que no sea veraz en lo que estoy haciendo. Y de Dios me dijo toda la respuesta. Dios me la sopló toda la respuesta. Hello, cuidado con eso. La Biblia dice, abre tu boca y yo te la llenaré. Y yo le pregunto, ¿de qué se la va a llenar? Se la va a llenar de lo que ya hay en la mente, de lo que ya usted estudió, el milagro que va a hacer, la obra que va a hacer el Espíritu Santo es recordarte. Él te va a recordar. Es más, el mismo Jesús cuando se fue les dijo a los discípulos, no se preocupen, porque el Espíritu Santo lo que les va a decir es lo que ya yo dije. Y aún cosas mayores, porque yo voy al Padre. Nosotros queremos que en el púlpito, y ¿sabe lo que entonces hacen muchos predicadores? Que yo lo critico, por eso lo critico yo de manera personal. En sus casas no oran lo suficiente. En sus casas no buscan la voluntad de Dios para ese sermón. En su casa ellos no han dedicado ni media hora para orar por el sermón del sábado o del domingo o la enseñanza del jueves o del martes o del culto que sea, o de la enseñanza que leyeron para hacerla a través de las redes sociales. Y entonces, pero cuando es en la iglesia, se pasan el culto entero orando. Padre, úsame. Padre, habla al pueblo. Señor, trae palabra de revelación. Padre, trae palabra a la iglesia. Señor, trata con estos hermanos. Convence de pecado, convence de juicio. Ahí, cuando lo que la Biblia dice es que cuando vayamos a orar al Señor, entremos en nuestra habitación y ya cuando estemos en lo secreto, hablemos al Padre. Y el Padre que está en lo secreto, en el momento, nos va a recompensar en público. ¿Sabe cuándo Dios recompensa a un predicador en público? Cuando éste ha orado en lo secreto, cuando éste abre su boca, entonces Dios ha de llenarlo. ¿De qué? De lo que él se sentó a tirar hojas a la izquierda y se sentó a escudriñar las escrituras. Si no escudriñamos las escrituras, hermanos, olvídese, no vamos a hablar una palabra con certeza de lo que Dios realmente quiere hablarle al pueblo. Hay muchos que hablan y pegan alguna, pero tienen que hablar de todo para poder pegar en alguna. Pero el que va de parte de Dios de verdad, aquel que oró a Dios y se preparó, hermano, olvídese que Dios lo va a usar. Número 1, debo orar. Número 2, debo depender del Espíritu Santo, no de mis conocimientos, ni tampoco de mis habilidades. Hay mucha gente, hermano, que tiene habilidades, son habilidosos para hablar, son unos palabreros, óyeme, hablan muchísimo, dígamelo a mí que soy así. Pero el Espíritu Santo es necesario antes y durante la predicación. Antes, porque Él es el que va a traer el conocimiento a mi vida. Y durante, porque yo solamente soy el instrumento de Dios encima del púlpito. Eso es lo que yo soy. Y yo debo entender esto. Número 1, oración. Número 2, dependencia del Espíritu Santo. Y número 3, debo entender que yo solo soy el vaso que Dios ha de usar para hablar a su pueblo. ¿Bien? Pastor José Luis. Sí, pastor. Yo he sido testigo de iglesias que han tenido dificultades porque han invitado personas así, falto de, diría yo, de entendimiento, puesto que no se han preparado bien para el mensaje. Sí. Y hasta tal punto hay veces que han entrado en división por esa causa. Yo supe que en la mayoría de las iglesias de los Estados Unidos, no en todas, pero en iglesias ya más grandes, piden un currículum a la persona que van ahí, sea pastor, sea quien sea, piden una hoja de vida. Si no conocen al pastor, para saber quién es ese hombre y qué influencia tiene. Yo al principio, cuando escuché esa noticia, pues me sentí un poquito mal. Dije, no, pues realmente tienen que ver lo espiritual, porque Dios habla. Pero al pasar del tiempo, también entendí la otra parte. Quizás esas iglesias tuvieron problemas por invitar gente que no estuvo
bien capacitada en cuanto a la palabra. Amén. Entonces es bueno estar preparado tanto espiritual como teológicamente. Amén. El que no se prepara, y esto es importante, hermano, el que no se prepara va a ir a decir lo que la iglesia quiere escuchar. Va a ir a inventar, y cuando ya no encuentre qué hacer, va a inventar lo que la iglesia quiere escuchar. Excelente, pastor. Incluso yo iba a predicar, yo iba a hacer un viaje fuera del país y no pude hacerlo. Y me iban a invitar a predicar a una iglesia. Y ese hermano me dijo, usted tiene que enviarme una predicación suya para que los líderes puedan escucharlo predicar. Y cuando ellos lo escuchen, ellos sabrán si usted viene con un mensaje de Dios o no. Y yo no me sentí mal. Pero también yo aprendí de eso mismo, que alguien venía a República Dominicana desde Chile y me pidió que le prestara mi púlpito. Yo le dije, ok, no hay problema. Yo te puedo prestar mi púlpito. Yo no te conozco, pero tú tienes que enviarme. Pues yo estoy predicando en varios países. Ok, un día que tú estés predicando, dile a un compañero o a quien sea que te grabe el mensaje completo, no pedazo, completo. Y tú entonces me manda ese mensaje y yo te voy a oír y yo voy a poner algunos líderes de mi iglesia y también voy a invitar a algunos pastores a donde yo te llevaré a predicar y ellos van a juzgar si tu mensaje es un mensaje que su iglesia necesita o no. Y era, no, que lo que pasa es que yo no tengo un celular inteligente y que yo le dije, varón, si usted está viajando tanto, alguien de lo que usted conoce debe tener un celular inteligente. Entonces, tienes que hacerlo. Si no lo haces, yo no te puedo entregar mi púlpito. Y el hermano no me escribió jamás en la vida. Ahora, aquí yo estoy cuidando. Vamos a suponer que, porque a veces por el emocionalismo, pero que yo invite a uno de los rabacucos para mi iglesia. Y en mi congregación aquí hay hermanas que usan aretes. Hay hermanas que vienen con pantalón en la iglesia. Hay amigas que vienen con pantalón en la iglesia. O sea, imagínense. Y yo casi nunca estoy viniendo con corbata. Entonces, y yo no uso saco casi por el calorazo que hace. Entonces, oye, esta gente van a venir, me van a destruir. Hubo un hermano una vez que invitó a uno de los ancianos de mi iglesia. Me pidió permiso para invitar a un hermano a predicar. Yo, por ser un anciano, le di la oportunidad, pero le dije, lo que ese hombre haga ahí arriba no corre por mi cuenta, corre por su cuenta. Sí, pastor, no hay problema. Y el hermano empezó, como esta no es una iglesia bullosa, ni que anda brincando, ni mucho menos, el hermano empezó a decir, ¡guau! Yo no sé, pero aquí como que no está Dios. Aquí como que Dios no está. Aquí hay que pasar algo. ¡Wow, wow, wow! Aquí algo. Y yo miraba a los hermanos, y los hermanos me miraban a mí, y como, y este loco, o sea, él quería que obligar cuánto alaban. Alguien puede alabar a Dios aquí. Alguien está agradecido de Dios. Óyeme, yo no tengo que vocear para que tú sepas que Dios está en el lugar. Y entonces cuando el hermano se fue frustrado y quizá criticando la congregación, yo le dije al hermano, mire, usted tiene que llamarlo y explicarle que en esta iglesia nos gusta más oír un mensaje en español que oírlo en muchas lenguas. Que nos gusta más estar tranquilo en el momento del mensaje, que aquí el único bulloso y escandaloso es el pastor, el único que anda dando tumbulazo y voceando, el único es el pastor. Los demás no vocean mucho. El único que dice gloria a Dios, amén, es el pastor, más nadie. Explícale al hermano que no es porque somos carnales, sino que esa es la formación de la iglesia como concilio y que yo soy más loco porque yo vengo de una iglesia pentecostal. Pero también sépase que el hermano no vuelve más a predicar esta iglesia, con sinceridad, porque el hermano está buscando cosas que aquí no va a encontrar. Entonces, como decía el hermano, hay que tener cuidado porque hay gente que te puede dividir la iglesia. Yo pertenecía a una iglesia donde un hermano dijo que Dios le había revelado a él que el café es pecado, que tomar café es pecado. Y que las mujeres que no usan medio fondo están en pecado. Y que las mujeres que van al salón es pecado. Y la primera que tomaba café era la pastora. Y hubo muchos hermanos, yo vengo para acá, y muchos hermanos le llevaron la greca a él. Y ese hermano se llevó 2 o 3 grecas, yo no sé para qué. Él dijo que era para botarla.
la pastora el domingo siguiente se paró y dijo, no, el martes, que era día de estudio, dijo, yo no creo que el café es pecado. Y si es pecado, yo me voy para el infierno porque no dejaré de beber café. La pastora, la misma que lo subió al púlpito. Entonces, cuando tú invitas a un predicador que no se prepara, entonces es un peligro, porque te va a llevar a ti a doctrinar otra vez a tu iglesia. Cuidado, cuidado con eso, hermano. No es que seamos muy esquivos, pero tampoco tenemos que ser demasiado dóciles o entregarle el púlpito a cualquier persona. Amén. Bien. Entonces, empezamos diciendo, ¿qué es la homilética? ¿Qué es la homilética? ¿Alguien puede darme una definición de manera personal que usted entiende por homilética? Amén. ¿Ah? Sí, ¿alguien quiere decir homilética? Sí. ¿Va a hablar alguien? Joel. Amén. Sí. Sí, homilética tengo entendido que es el arte de predicar de preparar un mensaje y predicar para comunicar la palabra de Dios Amén. de forma resumida. Sí, bien. ¿Alguien más tiene otra parte? Amén. Amén. Sí. Es el arte de predicar en público Sí. Amén. y de prepararse. Amén. ¿Alguien más? Amén. Sí. Hay mano levantada, santo. Sí, hay dos manos levantadas. No sé si... Está bien. Lo que pasa es que a veces la levantan y la dejan ahí. Tienen que quitarla la mano levantada, porque después uno sabe. Amén. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Hay varias manos levantadas, ¿no? Porque Hay seguramente... Yo veo dos, pero José Luis, el pastor, yo sé que fue que se le quedó levantado. Sí. Amén. ¿Quién más? Ya. Luis, pues, si quieres hablar, Luis. Ah, bueno, está esperando que hable. Los que tienen levantadas. No. Los que tengan la mano levantada. Y que todo nada más. Ah, bueno, está bien. Corroborando con mis hermanos, es el arte de predicar de manera pública y a la misma vez bajo una orden específica en el mensaje, en el cual no contiene un desorden, tiene un estilo propio y tiene como una coherencia específica de transmisión. Ya, quería añadir eso. Amén. Gracias. Bien. Si no hay nadie más, lo que ustedes dijeron es exacto y lo vamos a ver ahora aquí. Ustedes van a ver esas mismas definiciones, a lo mejor de otra manera, pero esa es la definición de la homilética. Es la disciplina, pero también podemos añadir, es el arte. Y a mí me gusta más esa parte que es el arte, porque cuando algo es arte, usted tiene que esmerarse, usted tiene que poner lo mejor de usted. Cuando usted ve algo que es arte, aunque no lo entienda, eso tiene un porqué y un para qué. Yo recuerdo que yo fui, y esto puede explicar un poco, hermano, estuve en Puerto Rico y nos llevaron a un lugar llamado Sidra. Sidra no era por la bebida. Y en Sidra nos llevaron al palacio, al ayuntamiento, y el alcalde nos estaba recibiendo. Yo fui con una compañía de capellanes, y allí había una exposición de un artista de artes plásticas. Y esto era extraño. Yo andaba con un grupo de pentecostales RT, hermano. O sea, a rajatabla. Esta gente que hasta que lo miren raro, eso es pecado y eso es del diablo. Y nos llevan a este lugar y la hermana, de una manera amigable, la señora, ella nos dice, ya que ustedes están aquí, permítanme mostrarle
un arte que aquí un artista nos dejó esto y quiero mostrárselo. Cuando empezamos a ir por los pasillos, sorpréndase, lo que había allí eran muchas vaginas. Todo lo que él pintó fueron vaginas y mujeres con los pechos afuera y una flor en forma de vagina y una montaña, una cueva en forma de vagina. Y ahí había gente, ya en el nombre de Jesús, respeta tu espíritu de lesbianismo, respeta tu espíritu. Ahí andaba la gente reprendiendo que eso metía miedo. Y cuando la señora vio esta manera, se sintió avergonzada y se sonrojó. Y ella tuvo entonces que llamar al grupo y reunirlo en un solo lugar. Y ella entonces dijo, al ver la reacción de ustedes, primero les pido perdón y luego les pido que me escuchen y que yo pueda explicarle. Ya que el artista no está aquí, yo quiero expresarlo. Y ella empezó a decirle que estas obras de arte no eran morbo, no era asunto de morbo, ni tampoco de pornografía, que lo que el artista estaba mostrando era la hermosura de la naturaleza hecha por Dios, específicamente en el cuerpo humano y en este caso o en ese sentido en el cuerpo de la mujer. Entonces ella empezó a explicar que como en una flor se podía expresar y como una flor también mostraba como la manera de la vulva o la manera de la parte de la mujer, como, y esto para mí personalmente fue sorprendente y yo aprendí muchísimo de esto y yo dije, wow, cómo uno hacía de manera cruda, cómo uno puede ver lo que uno quiere ver del arte, pero cómo el arte puede convertirse en algo que puede bendecir a las personas si realmente lo podemos ver de una manera crítica. Entonces yo entiendo que el mensaje, el sermón o la enseñanza de las escrituras es un arte. Yo debo hacerlo de la mejor manera y debo hacer aquello que realmente me gusta. Entonces, es el arte o la disciplina que estudia cómo preparar y cómo presentar un sermón con éxito. No solamente cómo predicarlo, porque mucha gente se cree primero la predicación. Primero hay que prepararlo. Hay que prepararlo. Es como, tú no puedes, por ejemplo, un buen chef, lo primero que hace es ir a una receta. Tiene la receta ahí y él va a ver cada parte que va a poner para su plato en la receta. Y él se va a guiar por una receta. Y cuando el chef termina, fácilmente podrá, es más, ellos también dicen cuál es la receta, qué hicieron, cómo lo hicieron, cómo fue la preparación. De igual manera, un buen predicador. Yo no sé si le ha pasado a alguno de ustedes, pero a mí de manera personal, yo he predicado en lugares y después de terminar mi sermón, ha habido lugares donde hay personas que me han abordado y me han pedido el bosquejo del sermón que yo he dado, porque Dios ha hablado tanto a su vida que ellos quieren el bosquejo para poder reproducir el mismo mensaje en otras iglesias o con otras personas que ellos conocen. Y eso a mí no me ofende, al contrario, eso a mí me halaga. Entonces, imagínese usted que yo, no, eso vino de, oye, siervo, no, lo siento, ese rema vino del cielo, yo no tengo nada, yo no traje nada, eso vino del cielo. Usted dirá, pero fue Dios que habló. Ok, pero realmente la gente quiere entender que tú también llevas el hilo, que no fue por emocionalismo. Entonces la gente quiere y que ese sermón, que ese bosquejo también esté bien preparado. Quiero abrir un paréntesis aquí. No es que si usted predica un sermón sin bosquejo, Dios no habla. Sí, Dios va a hablar porque Dios es soberano y Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Ahora, yo pienso, cuando usted ya hace de eso una costumbre, llegará el momento cuando ya no hablará Dios, sino que usted hablará por cuenta propia.
porque hay un momento en el que Dios te va a usar para que su palabra no retorne vacía. Hay un momento en que a lo mejor le ha pasado al pastor José Luis y a otros también predicadores. A mí me pasó muchas veces que llegando a un lugar me han dicho, usted puede predicar. En un velorio, usted puede predicar. O en una actividad familiar, tú puedes decir algunas palabras. Entonces, ay, espérate, siervo, déjame preparar primero. Déjame hacer el bosquejo. No, ahí usted debe sacar entonces de esas prédicas que ya usted tiene preparado. Usted va a sacar, va a buscar el texto bíblico que usted conoce, va a buscar ese texto que usted maneja, va a buscar ese texto que ya usted ha predicado varias veces, que usted domina, y de usted va a hablar de eso. Pero Dios le va a llenar y Dios le va a usar, porque ya eso de antemano está en su cerebro. Y el Espíritu Santo, bajo esa humildad, le va a usar. Le va a usar. Es como hay gente que dice, yo estuve hablando con fulano, a mí me salieron muchos textos bíblicos. Y yo no sé de dónde me salían tantos textos bíblicos. Y yo recordaba a este, pa, y se lo tiraba. Y le recordaba a este, pa, y se lo tiraba. Oye, el Espíritu traía texto bíblico a mi mente y yo pude rebatir todo lo que me dijeron. Yo no sé de dónde lo saqué. Yo sí sé. ¿Lo sacaste de donde lo oíste o lo sacaste de donde lo leíste? Pero no fue un milagro. No vino directamente un rema del cielo y que Dios te lo dio por primera vez. No, hermano, eso es imposible. Tú o lo oíste en algún momento, o lo leíste en algún momento, o en algún sermón lo escuchaste, pero de alguna manera primero entró en ti para que entonces pudiera salir libremente, dado por el Espíritu Santo, en ese momento sacado del lugar para que tú puedas hablarlo. No sé si me doy a entender, y quiero ser muy claro en esto, hermano, porque hay mucha gente que está esperando el rema del cielo para decir, Dios dice. Déjeme decirle algo. Si usted prepara un buen sermón, si usted se capacita como debe hacerlo, Dios siempre va a hablar a alguien en el momento que usted enseñe o hable su palabra. Siempre Dios va a hablar a alguna vida. Sí, mi hermano Juan Carlos. Sí, pastor, como usted dice, muchos de los hombres de Dios, tan hombres que estaban preparados. Entonces también la palabra lo dice, que en el momento en que nuestra boca ha de abrirse en algún momento, Dios la va a llenar. Pero como usted dice, tiene que haber un conocimiento pleno. Si hay un conocimiento, va a haber un respaldo del Espíritu Santo, va a haber una dirección. Entonces, lo que uno entonces conoce, basado en la palabra y en el estudio que uno hace de la misma, más respaldado de la presencia de Dios, va a causar un impacto mayor en las vidas. Porque el mismo Espíritu va a confirmar, el mismo Espíritu le va a dar a sentir a esa persona, a escuchar que verdaderamente lo que uno está diciendo, lo que uno está planteando en ese momento, viene verdaderamente de parte de Dios. Porque podemos estudiar mucha Biblia, pero si el Espíritu no está, podemos darle un mensaje, podemos dar una palabra que pueda hacer que una persona en el momento la sienta, pero y después sí, exactamente. Va a seguir con ese. Sí, amén. Sí, es por ejemplo, usted lee una carta de Pablo, cualquiera, y usted lee una carta de Pedro, cualquiera, y usted notará la diferencia. Y los dos eran dirigidos por Dios, pero la preparación de uno hace la diferencia con el otro. Amén, hermanos, ¿entendimos eso? O sea, alguien me preguntó en estos días, alguien me preguntó, ¿puede alguien que no sepa de letra tener un liderazgo en la iglesia? Sí, claro que sí. ¿Puede alguien que no sepa de letra predicar un sermón? Sí, claro que sí. Pero lo va a predicar ¿de qué? De algo que escuchó, de algo que aprendió, de algo que le enseñaron, de eso va a predicar. Pero no lo va a predicar igual que de donde lo oyó. Puede ser que él se aprenda un texto bíblico y en base a lo que se aprendió del texto bíblico va a hablar, pero va a hablar en base o con la limitación de lo que conoce o de lo que entiende o de lo que sabe, pero siempre estará limitado porque no va a tener una secuencia de lo que está hablando y va a tener que tomar de aquí
va a tener que tomar de allá, va a tener que tomar de otro lado y va a tener que hacer un arroz con mango. Y Dios va a hablar en ese arroz con mango, porque habrá gente a la que le gusta el arroz y habrá gente a la que le gusta el mango. Y uno va a separar el arroz del mango, se va a comer el arroz y el otro se va a comer el mango. Y el que comió arroz dice, Dios me habló, y el que comió el mango dice, a mí también Dios me habló, pero le habló de diferente manera. Entonces siempre la palabra va a caer en algún corazón, pero no es igual que cuando tú te preparas y tú preparas el mismo arroz con mango, pero tú entiendes que no puedes ligarlo. Tú preparas un arrocito bien bueno, le echas otros condimentos, otras cosas, y entonces tú pones el mango como un aperitivo al lado, le echas un poquito de miel y es arroz y tiene mango, pero está al lado. ¿Entiendes eso? Entonces, no es lo que tú hagas, es la preparación con la que tú lo hagas. Yo decía en la otra clase, no es lo mismo usted hacer frito verde con salami y ponerlo en un plato y entregar ese plato con ese salami frito de toma, ahí todo revolteado. A que usted haga los mismos fritos con las mismas 4 ruedas de salami, pero que usted la ponga bien acotejadita, bien bonita, y que usted le ponga un vasito de jugo al lado, y que usted acomode bien eso, y que usted lo ponga en una bandeja, y usted se lo lleva a la persona en esa bandeja. Óyeme, son los mismos fritos, es el mismo salami, pero la presentación dice mucho. ¿Cómo lo llevaste? ¿Cómo lo entregaste? ¿Cómo lo serviste? Eso hace la diferencia. Amén. Pastor José Luis. Sí, secundando lo que usted dijo, entre la diferencia que hubo entre Pablo y Pedro. De hecho, yo siempre he pensado, y es algo mío, o sea, es el pensamiento que yo tengo, no es algo, pero sí creo que, ¿por qué Dios tuvo que escoger a un perseguidor de la iglesia? Quizá era que no había gente capacitada para el trabajo. Yo creo que no. Yo creo que no había alguien tan capacitado como Pablo. Sabía más de un idioma, estudió bajo los pies de Gamaliel, sabía todos los preceptos de las leyes de los fariseos de fariseos. O sea, era un tipo que estaba preparado, y creo que por eso fue que Dios no eligió uno de ellos, sino que se fijó en uno realmente que tuvo que traer de afuera para poder hacer el trabajo que quería que se hiciera, porque a pesar de eso, la mente de Pedro, los demás no estaban en la altura de Pablo, porque Pedro, si tú sabes, si leemos en Gálatas, Pedro hizo el papel de hipócrita, porque se juntaba con los gentiles y después con los judíos, y Pablo lo tuvo que llamar a atención por eso. O sea, que yo creo que Dios escogió a Pablo por su capacidad también, y porque nadie iba a hacer o podía hacer quizás lo que él hizo por su mentalidad. Excelente. Usted y yo pensamos igual, pastor. Realmente, si nos podemos mirar, hermanos, habían muchos con buenas intenciones, con intenciones maravillosas, pero no con la preparación. Como usted dijo, el apóstol Pablo tenía 2 nacionalidades. El apóstol Pablo, si ustedes recuerdan, cuando lo iban a matar, cuando lo llevaron a juzgar y lo llevaron a un lugar que estaban los fariseos y los saduceos, imagínense, estaba allí, y lo que hace que él se libere es que él dice, ¿usted sabe por qué me tienen aquí? Él sabía que había un grupo, los saduceos, creían en la resurrección, creían en los ángeles, y el otro grupo no. Y él dijo, ¿sabe por qué me tienen aquí? Porque yo creo en la resurrección de los muertos, porque yo creo en la manifestación de los ángeles. Y empezó a decir cosas. Y cuando esto pasó, dice la Biblia, que tuvieron que sacarlo, hermano, en parihuela. ¿Sabe lo que significa eso? Como sacan a los artistas, que ellos se tiran en la multitud y lo sacan por arriba así, de mano en mano. Así tuvieron que sacar al apóstol Pablo. Entonces yo creo eso. Yo creo que, y si usted se da cuenta, pastor, Pablo llegó a ser el líder de todos los demás entre los apóstoles. Se nota, hermano, que incluso cuando había que aconsejar, cuando había que llamar, cuando el concilio se reunía, esperaban la voz de Pablo. Eso es insólito,
Cuando, es más, el apóstol Pablo prácticamente fue el que preparó más líderes y el que preparó más pastores, fue este hombre. Incluso llegó a lugares como Roma, como Éfeso, como Galacia, y llegó a lugares que los demás no pudieron llegar. Yo siempre digo, y espero no equivocarme, que si Pedro o cualquier otro de los discípulos se hubieran presentado ante Agripas para defenderse, como lo hizo el apóstol Pablo, y con uno de los mejores oradores en contra, yo creo que la historia fuera otra. Si no hubiese sido por la sapiencia y el conocimiento del apóstol Pablo y la elocuencia que tenía, entonces era un muerto seguro. Tanto así que Agripas dijo, por poco me persuades a creer en ese evangelio. Yo creo que no es por poco. Yo estoy seguro que ese hombre fue persuadido, pero su posición política no le permitía acceder o llegar o entregarse al evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Alguien más quiere opinar? Sí. Amén. Hay ocasiones en las que yo he escuchado a predicadores con algunos temas y mientras va disertando, es como si en mi mente yo pensara, wow, pero es una obra de arte, como cada cosa está orquestada de manera armónica, Amén. que es como una composición artística más allá de lo humanamente uno pensado. Pero luego entonces cuando he visto algo sobre la teología y la homilética, veo que si una persona se dedica, puede encontrar el camino de armonizar la palabra de Dios de manera que sea atractiva, interesante. Amén. Y creo que esa parte también de que Dios eligió a Pablo para que ese testimonio de una persona diferente, que no sea solamente de los que eran considerados poco letrados en ese momento, para llegar y alcanzar a otros. De hecho, cuando Pablo estuvo preso y hablaba de la guardia pretoriana, eso me emocionó mucho la primera vez que yo lo leí, porque sé que el argumento de Pablo era un argumento más allá de lo que acostumbraban a ver a los cristianos en ese tiempo, Sí. y sirvió de mucho. Dentro de la filosofía, yo estudié filosofía en la universidad, y dentro de la filosofía, el apóstol Pablo es reconocido como uno de los más grandes filósofos de la historia cristiana. Incluso a mí me hicieron, uno de mis exámenes fue sobre Saulo de Tarso, no sobre Pablo, pero sobre Saulo de Tarso, porque usted sabe que la filosofía no reconoce a Pablo como filósofo, sino a Saulo, porque el que se preparó a los pies de Gamaliel fue Saulo, no Pablo. En la filosofía hay una diferencia entre Saulo, ¿verdad?, el perseguidor, y Pablo, el cristiano. Ellos prefieren que uno hable de Saulo. Yo no pude hablar de Pablo, yo tuve que hablar de Saulo, pero me emocioné mucho porque ciertamente ellos tienen que respetar a este hombre de Dios como uno de los más grandes oradores, primero, uno de los más grandes oradores de su historia. Nótese que en esa defensa ante Agripas, a él le buscaron el mejor del lugar para que éste sirviera. El otro era como el fiscal, y Pablo podía buscar a alguien que lo defendiera, pero él decidió defenderse a sí mismo. Pero el otro buscó todos los argumentos para poder destruir a Pablo. Y cuando Pablo empieza a hablar acerca de lo conocido, acerca de Cristo, entonces lo que ocurre es que todos los argumentos si no me equivoco era Festo, si me equivoco me perdonan, pero creo que se llamaba Festo, el otro orador, era el mejor aparte de Pablo, pero Pablo es considerado como el mejor orador de su tiempo, y esa elocuencia que llevó a cabo, diga, era Apolo, yo creo. ok, en algunos lugares sí, algunos dicen que era Festo, pero sí Apolo. Dice que este hombre, en esa elocuencia, él se defendió con tal altura que fue reconocido como el mejor de los oradores. Entonces,
el apóstol Pablo es reconocido también dentro de la filosofía como uno de los mejores. Así que yo creo, y eso lo hizo la capacidad que este hombre tenía, la capacidad para poder emitir, ¿verdad? Lo conocido. Nótese que este hombre habló acerca de Jesucristo y empezó a hablar desde parte por parte. Óyeme, y no hubo manera de refutar lo que este hombre estaba enseñando. Amén. Entonces, ¿qué es la predicación? Es la manifestación de la palabra encarnada desde la palabra escrita y por medio de la palabra hablada. Eso es predicar. Es manifestar la palabra encarnada desde la palabra escrita por medio de la palabra hablada. Es como si fuera Jesucristo mismo. ¿Qué es la predicación? Es la comunicación verbal de la verdad divina con el fin de persuadir a los oyentes. Y esto debe quedar bien claro, hermano. Yo al predicar, al enseñar de la Biblia, al dar una conferencia de la Biblia o al dar una charla de la Biblia, yo debo entender que yo no estoy llevando allí las palabras de fulano, de mengano. Yo puedo utilizar como una cita a algunos eruditos de la palabra, a algunos buenos maestros. Yo puedo utilizar y citarlos, pero yo debo entender que lo que yo voy a predicar no es filosofía barata, no es simplemente de una canción, como yo he visto gente que agarra todos los mensajitos bonitos de Facebook, las bonitas historias, una anécdota, y predican de eso, de la anécdota, o predican de un mensajito que yo oí, predican de algo que yo escuché, pero nada de la palabra de Dios. Lo que yo voy a hablar es la verdad divina. Divina. Lo que la Biblia dice es que contra la palabra de Dios no hay ley. Cuando lo que usted habla es la palabra de Dios, por más que la gente se hierra, por más que la gente se sienta mal, por más que la gente quiera discutirlo, no podrá, porque es la palabra de Dios la que toca el corazón. Amén. ¿Alguien levantó la mano? Amén. Yo tengo a José Luis, no sé si que no la bajó, y tengo a Guadalupe. No la bajé, fue. Ok. Bien. Entonces, pues continúa entonces. Bien. La Guadalupe. Amén, pastor. Dios les bendiga a todos. Amén. Usted me tiene aquí, como dicen por ahí, en un conflicto de ideas. Wow, ¿eso es bueno? Sí, porque se puede entender por lo que estoy escuchando. Se puede entender que la prioridad es la organización del mensaje. En realidad, y yo lo digo por experiencia propia, ¿verdad? Yo he tenido experiencia donde a mí se me ha dado textos bíblicos en sueño. Y claro, me despierto, me voy a la Biblia y obviamente ya cuando tengo el texto, entonces puedo organizar el mensaje. ¿Sí? En otras palabras, como usted decía al principio, la soberanía siempre va a ser del Espíritu Santo. Parte de mi testimonio, y no sé si todos lo escucharon alguna vez, la porción que tuve la oportunidad de hablar, es que yo pensaba que yo sabía demasiado, porque siempre me ha gustado conocer. Fui catedrática en la universidad, enseñaba y todo eso, y pensaba que yo sabía demasiado. Pero luego me he dado cuenta al final del tiempo que mi conocimiento humano, el que yo tengo, ¿cómo se llama ese? El conocimiento secular, por así decirlo. Secular, por así decirlo, gracias. En realidad no me sirve mucho a la hora de hablar de la palabra de Dios, porque tengo que depender necesariamente de la revelación del Espíritu Santo. Totalmente de acuerdo. Amén. Dios le bendiga. Amén. ¿Se acuerda de cómo yo inicié? Y usted lo dijo bien claro. Entonces, yo no entendí el conflicto, porque usted habló lo mismo que yo he hablado. Oiga, yo empecé diciendo que yo debo depender en oración. Primero, depender en oración. Segundo,
debo depender del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Tercero, yo debo ir a la palabra y escudriñar las escrituras, ¿verdad? Debo escudriñarlas. Y al final es que yo voy entonces a plasmarlo y a organizarlo en un bosquejo. Como usted, y usted lo acaba de decir a sí mismo, usted recibe un texto en sueño, pero eso no significa que usted vaya a tirarlo, perdónenme lo que voy a utilizar, que usted vaya a vomitárselo a la iglesia, sin primero ver si ese texto fue solo para usted, si lo que Dios quería decirle en ese texto era personal, porque a veces queremos tirarle todo a la iglesia. Y si ese texto es personal, y si eso es para ti solamente, y si es un trato entre Dios y tú, ahora, si es que Dios te dio un mensaje para la iglesia, empezó por el texto. Número 2, tú vas a orar, Padre, esto es tuyo, esto tú me lo diste, ¿eh? Ahora, segundo, usted va a buscar la presencia del Espíritu Santo, porque usted entendió en el sueño que fue el Espíritu Santo que se lo dio. Y usted fue a la otra parte, usted fue a las escrituras. Y las escrituras le hicieron ver que el texto no fue un invento suyo, que no fue que usted se acostó llena de plátano, ni llena de yuca, ni harta de un sancocho, ni que usted vio una película, sino que fue algo real, que el Espíritu Santo trajo a su mente esa parte de Dios. Y entonces usted lo dijo bien claro, luego usted empezó a preparar, a organizar su sermón. Y ese es el orden que yo he venido diciendo. Lo que quiero decir es, hermanos, que yo vengo de ahí. Yo vengo de pararme en un púlpito a lo que salga. Yo vengo de pararme en una tarima a lo que salga. Yo vengo a improvisar. Y qué bueno que usted es una catedrática, porque usted bien sabe, usted que es catedrática sabe, y yo estaba pensando en eso ahorita, yo he dado esta materia, yo llevo ya más de 7 años dando esta materia solamente en este seminario. Llevo más de 12 años dando esta materia, en otros seminarios también. Pero yo no puedo venir aquí, ¿verdad? Y simplemente empezar a hablar por esta boca, parte por parte, porque me voy a equivocar. ¿Qué yo hago? Yo ubico mi clase, yo preparo mi clase. Y usted sabe que aún siendo catedrática de una universidad, usted no va a cerebro puro, a lo que me salga, a lo que venga. Hay una lectura previa, hay una preparación previa, hay una capacidad previa, porque usted va a lidiar con gente ahí que también está preparada. Hay gente ahí que ya ha leído. Hay gente ahí que viene con temas. Hay gente ahí que viene con incógnitas. Hay gente ahí que viene con necesidades y que por ende usted tiene que estar preparada. Entonces, por eso es que yo quiero influir mucho en la preparación. Claro, lógicamente, hermano. Por eso es que estamos hablando de la palabra divina. Y la palabra divina solamente la puede traer Dios a mi corazón. Y el que conoce mejor a la gente es Dios. Por lo tanto, yo debo ir a él. Y yo decía cuando yo iniciaba, no sé si el hermano estaba, yo decía cuando yo iniciaba, número 1, yo debo hablar con Dios, porque mientras más yo intimide con Dios, yo decía al principio, Dios me va a revelar sus secretos. Esa es la intimidad, esa es la cercanía con Dios, que yo voy a conocer los secretos de Dios. Pero esos secretos yo no lo voy a basar nada más en mi mente, yo lo voy a anotar. Alguien dijo que lo que se anota no se olvida, no se olvida. Entonces, mire, yo era de los que predicaba sin bosquejo y me iba bien. Porque les repito, hermano, yo tengo el don de la palabra. Yo tengo esa gracia de hablar demasiado. Yo tengo la gracia de ver, la gloria de Dios, de ver a la gente y saber si a la gente le está gustando o no lo que yo estoy enseñando. Yo sé cómo, hermano, le voy a decir esto, hermano, en confianza. Yo sé cómo manipular a la audiencia. Yo sé cómo sacarle un amén a la gente. Yo sé cómo hacer que la gente brinque. Yo sé cómo hacer que la gente se remenee, humanamente hablando, carnalmente hablando. Yo vengo de ahí. Yo vengo de ese mundo. Es más, déjeme testificarle. Cuando yo predicaba sin bosquejo, hermano, la gente me decía, usted se transforma en el púlpito. Usted es otro en el púlpito. Y yo sé que Dios me usaba, pero era porque yo le buscaba en espíritu y en verdad, hermano. Ahora, yo solo predicaba cuando eso pasaba. Yo solo tiraba por la boca cuando eso pasaba. Pero ahora, hermano, ahora Dios me usa y yo ahora enseño. No solo predico, ahora yo enseño. Amén. Entonces,
Una cosa es simplemente predicar todo lo que me llegue y otra cosa es llevar una enseñanza al pueblo. Estoy totalmente de acuerdo y decía ahorita, número 1, ir en conexión con Dios. Número 2, la palabra debe ser el centro. Número 3, el Espíritu Santo debe estar siempre guiándome. Y número 4, debo escudriñar, hermano, escudriñar. ¿Alguien quiere hablar? ¿Quiere decir algo? Sí, es sobresaliente también como Pablo insta a su discípulo Timoteo a que, aparte de ser un servidor que procura ser ejemplar en todo, también lo insta a que use la palabra de verdad con destreza. Amén. Y de verdad que sé, por lo que he leído en el contexto de lo que se escribió en las cartas de Pablo, que Pablo seguramente instruía, pero instruía para que se eduquen en estudiar la palabra. Y de hecho, los de Berea, hay una carta de Pablo que dice que ellos estudiaban de día y de noche lo que Pablo y Silas decían, aunque lo habían aceptado, para ver si esas palabras eran palabras de verdad. Amén. Entonces, quiero recapitular un poquito. Va a haber momentos en que nos van a dar un sermón y que no tendremos tiempo de prepararlo o de organizarlo. No hay problema, porque nos lo dieron ahí. A mí me han dado sermones así, ahora yo le especifico. Usted sabe, yo no estoy preparado todavía, pero uno siempre tiene un sermoncito por ahí debajo de la manga. Eso es inaudito. No hay manera de que uno no hable de algo. Lo que quiero decir, hermanos, es que a mí me turbaban los bosquejos. Yo me enguiaba con un bosquejo. Pero ahora que yo lo uso, ahora yo creo que más que simplemente tirar un sermón a la emoción, yo creo que yo me he convertido en alguien que enseña desde el púlpito y me siento bien. Entonces, hermana Guadalupe, gracias por la intervención, excelente, y yo sé que es así. Y en base a lo que usted dice, yo creo que eso es una gran verdad. El conocimiento que tengamos humano no es comparado con lo que viene de Dios, pero si Dios va a utilizar esos conocimientos que usted ha tenido como catedrática, esos conocimientos que usted ha adquirido en lo secular, y eso mismo hará que usted sea una mejor crítica de las escrituras. Eso va a permitir que usted, cuando vaya a enseñar, usted enseñe con más cuidado. Mire, me voy a atrever a decirle esto, hermana Guadalupe, y espero que nadie se sienta mal, pero usted, que ha sido una catedrática de universidad, puede llegar más fácil al presidente o a cierta entidad de las alturas de algún estado, o puede hablar con más facilidad con un abogado que no cree en Dios, o con un ingeniero, o con un maestro de la universidad, que alguien que nunca haya, que no haya ido a una escuela, o que tenga poco conocimiento al hablar. Mire, aunque quiera, y me voy a atrever a decir esto y espero no chocar con esto, muchas veces, aunque tenga el Espíritu Santo, pero este tipo de gente les repele, y aunque sepa que está hablando una verdad, no quiere oír esa verdad, no le interesa oír esa verdad. Pero cuando usted va, no por la elocuencia, sino por la unidad que lleva, y porque usted puede empezar con otra cosa y caerle en lo que usted quiere llegarle. Entonces, muchas veces, y lo vemos con el apóstol Pablo, esto permite que nosotros podamos llegar donde otros no pueden llegar. Aunque, repito, y ahí me quedo, el Espíritu Santo es soberano y Él hace lo que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Pero eso no nos puede hacer unos desorganizados. Amén, hermanos. O sea, porque hay gente que está negado al estudio, hay gente que está negado a la preparación, hay gente que está negado a organizar su sermón. No nos podemos negar, porque eso es organización. Amén. No digo que sea el caso de la hermana Guadalupe, yo sé que ella está clara de eso, y que está, y yo me imagino la manera en la que Dios le ha de usar a ella en la enseñanza de las escrituras.
Oye, hermana Guadalupe, algún día quiero escuchar una enseñanza suya, de verdad que sí, porque yo sé que usted cuando se sienta se va a preparar, va a buscar el texto y va a hablar conforme a lo que Dios quiere que se hable. Yo estoy seguro de eso. Amén. Y gracias por tomar la palabra. Y termino con esta parte porque ya el tiempo se me ha ido. Pero a mí me gusta, a mí no me importa el tiempo, hermano. Esto no es para muy rápido, esto es para que quede grabado en nuestro corazón la enseñanza. Tipos de sermón. Hay un sermón temático. Hay un sermón temático. Se llama temático, pero es porque a veces confundimos el tema y el título. El tema es de lo que yo estoy hablando. Y el título simplemente es como la portada, ¿verdad? Pero el título debe llamar la atención. El título debe ser llamativo, porque esto hará también que el oyente o que los presentes pues se interesen en lo que vamos a hablar. Amén. Entonces, el sermón temático tiene como estructura determinada por la lógica el tema en vez que el texto. Y yo no quiero que nos confundamos en esto. No es que el sermón temático evade el texto, es que el texto está sujeto a un tema. Por ejemplo, claro, el tema debe estar delimitado. Y la hermana Guadalupe sabe mucho de eso. Debe estar delimitado. Cuando usted va a hacer un ejemplo, un trabajo, ya sea de tesis o de monográfico, a usted le dice, bueno, tiene que delimitar el tema. Hay que delimitar el tema. Hay que saber. Entonces, eso pasa aquí también. La estructura es determinada por la lógica del tema en vez que por el texto. O sea, si yo voy a hablar de fe, yo debo delimitar ese tema, porque la fe tiene mucho, es como muy general. Entonces yo debo delimitar, yo hablo de la fe, pero ¿de qué? ¿Cuál va a ser mi enfoque sobre la fe? Entonces, la fe salvadora, voy a hablar de la fe de hacer milagros. ¿De qué tipo de fe yo voy a hablar? Entonces, usted hay que delimitar. Voy a hablar de la salvación.